Jesús ya se había enfrentado a los enviados de Lucifer en el monte Hermón y los había derrotado. Ahora, convertido en príncipe planetario, iniciaba un retiro para planificar y definir la técnica que utilizaría para proclamar el nuevo reino de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de la tierra. No tenía que ayunar ni afligir su alma. No era una asceta y era consciente de que se debían desechar esas prácticas para acercarse a Dios. Tenía claro que lo que elaborara para nuestro mundo serviría luego para todos los mundos de su universo. Mientras estaba en su retiro, recibió la visita de Gabriel, su mano derecha en el manejo del universo de Nevadón, quien le comunicó que su auto-otorgamiento o donación en la tierra estaba prácticamente terminada en cuanto a la soberanía perfeccionada sobre su universo y el final de la rebelión de Lucifer. De allí en adelante quedaba bajo su voluntad lo que decidiera continuar haciendo. Jesús, Cristo Miguel, decidió continuar el plan terrenal hasta el final, cumplir la voluntad del Padre. Entre las resoluciones que tomó en esos 40 días, decidió que no enseñaría al mismo tiempo que Juan. Se mantendría en un relativo retiro hasta que la obra de Juan consiguiera su propósito o fuera interrumpida por un encarcelamiento. Jesús suponía que los sermones atrevidos de Juan terminarían malquistando a los gobernantes. Recordó los consejos de su hermano Manuel antes de venir a la tierra sobre que no dejara ningún escrito perdurable en el planeta, por lo que en una visita posterior a Nazaret destruyó todos los escritos y las tablillas con textos que había en la carpintería. Jesús no ayunó en ese tiempo, salvo en los primeros 2 días en que prácticamente se olvidó de comer por la dedicación a sus pensamientos y tampoco fue tentado por espíritus malignos ni rebeldes. No fue un periodo de tentaciones, sino de grandes decisiones. Esos 40 días fueron para el diálogo final entre su mente humana y su mente divina. Leemos en el libro de Urantia que de ahora en adelante la mente del hombre se ha convertido en la mente de Dios. Y aunque la individualidad de la mente del hombre está siempre presente, esta mente humana espiritualizada dice siempre: que no se haga mi voluntad sino la tuya. A Jesús se le ofreció una legión de seres celestiales que podrían ayudarlo en sus actividades futuras, pero decidió que no las utilizaría, salvo en los casos en que fuera la voluntad del Padre, que accionaran de alguna manera, dejándolas al mando de su ajustador personal. El maestro estaba al tanto de las expectativas que había en una gran parte de la población y de su propia gente, sobre que vendría a realizar prodigios y milagros para liberar al pueblo de sus colonizadores, y se convenció de que no realizaría ninguna acción que pudiera denominarse como sobrenatural, excepto si el Padre lo decidía, y sabía que esas cosas podrían hacerse desde líneas de tiempo diferentes a las que rigen en la Tierra, situación que es muy difícil de entender para nuestro razonamiento, pero así sucedió con innumerables milagros. Era consciente de que su vida debía servir de instrucción e inspiración para todos los seres del universo. Por eso no iba a actuar sino en conformidad con las leyes de la naturaleza, pero en este punto inclusive su decisión fue no defenderse ante las agresiones, aunque eso le costara la vida. Aceptaba que quizás podría utilizar su poder sobrehumano para ayudar a otros, pero nunca para sí mismo. Y se mantuvo fiel a esta línea de conducta hasta el final. En los tiempos de la crucifixión, cuando dijeron mofándose de él: «Has salvado a los demás, pero no puedes salvarte a ti mismo», no lo hizo solo porque no quiso hacerlo. Jesús tenía clara conciencia de los atajos que se abrían para alguien con sus poderes. Conocía muchas maneras de atraer la intención inmediata de la nación
y del mundo entero sobre su persona. Estaba cerca de la Pascua en Jerusalén. La ciudad estaría llena de visitantes. Podía ascender al pináculo del templo y ante las multitudes asombradas caminar por el aire. Este sería el tipo de Mesías que la gente esperaba. Pero después los desilusionaría, puesto que no había venido para volver a establecer el trono de David, como hubiera debido seguir en consecuencia. Una vez más, se inclinó con obediencia ante la voluntad del Padre. Jesús escogió establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres por métodos naturales, normales, difíciles y penosos, los mismos procedimientos que sus hijos terrestres tendrían que seguir en el futuro, en sus trabajos para ampliar y expandir este reino celestial. El Hijo del Hombre sabía muy bien que sería a través de muchas tribulaciones, como muchos hijos de todos los tiempos entrarían en el reino. Jesús estaba pasando ahora por la gran prueba de los hombres civilizados, la de tener el poder y negarse firmemente a utilizarlo para fines puramente egoístas o personales. Establecidos estos conceptos, ahora Jesús pasaba a plantearse cómo continuar con la tarea de Juan. Sabía que debía dejar de considerarse un Mesías judío, tal como el pueblo de Israel esperaba. No restablecería el reino de David, ni usaría todos los poderes que poseía para acabar con la dominación de Roma. Sería un príncipe de la paz, que venía a revelar un Dios de amor. Decidió que regresaría a Galilea y comenzaría la proclamación del reino con la ayuda del Padre. Se abstenía de utilizar artificios materiales para probar los problemas espirituales, al negarse a desafiar las leyes naturales. El último día de este retiro memorable, antes de bajar de la montaña para reunirse con Juan y sus discípulos, el Hijo del Hombre tomó su decisión final y la comunicó al ajustador personalizado en estos términos: en todas las demás cuestiones, al igual que en estas decisiones ya registradas, te prometo que me someteré a la voluntad de mi Padre. Y después de haber dicho esto, descendió de la montaña. Dicen que su faz resplandecía con la gloria de las victorias espirituales y de las proezas morales.